¿Compartir pantalla? No. Compartir pantalla ahora mismo. Ya. ¿Qué desktop es? El desktop 2. Bien. Y quería abrir un nuevo tab. Déjenme que lo busque aquí. Creo que estaba en la V, pero por las dudas. Eh, Martin Fowler. Ok. Bueno. Bienvenidos de nuevo. Hoy quiero cerrar la teoría, que esto podemos ir más o menos rápido, de microservicios, REST, ejemplito simple de REST, y volvemos con el Docker para ver lo último que me queda ver, que es Docker Compose. ¿Sí? Ese es el plan para hoy. Tarea para el hogar, lectura liviana para el fin de semana. Primero, microservices, un artículo, no es nuevo, esto es re viejo, de nuestro guía espiritual Martin Fowler, eh, que es este que está acá abajo, quien inventó básicamente los microservicios. ¿Sí? Eh, es medio larguito, pero les prometo que va a estar bastante interesante. ¿Sí? Tiene algunas cosas por ahí, desvía mucho en temas organizacionales, pero las premisas de microservicios las cumple perfectamente. Bien, como mi computadora está ardiendo, voy a prender un poquito el ventilador porque aparte me hace calor. Puso lindo el clima, pero si abro la ventana van a escuchar gritos de niños nada más. Muy bien. Entonces, primera lectura súper ultra recontra recomendada. Creo que en la UV le puse como obligatoria el artículo de Martin Fowler. Y no solo eso, sino seguir a esta gente en Twitter o LinkedIn o la red social eh, que prefieras y esté, digamos, son de publicar cosas bastante interesantes, bastante interesantes. Muy recomendable. ¿Dónde está la ventana del chat? Aquí. Tuc. ¿Copia o no copia? Creo que no copia. ¿Cómo me cuesta, pasados los 40, intercambiar entre teclas de Ubuntu y teclas de Mac? Y ni hablar las de Windows. Ok. Bueno, ultra recomendado. Segunda recomendación, esta más opcional porque es bastante larga, pero que todos deberíamos leer alguna vez en nuestra vida, por lo menos una vez en nuestra vida. Y es la disertación de Fielding, Fielding Dissertation, que esto quizás está en top and design network based dissertation. Mira, eh, ahora les paso esto. Siguiente link en el chat. Es largo esto, es un librito porque es básicamente una tesis de doctorado, doctorado en filosofía, en ciencias de la computación. Roy Thomas Fielding lo amamos porque nos sacó del calvario de tener que hacer servicios utilizando XML, básicamente. Y voy a volver sobre esto en un ratito. En un ratito. ¿Sí? Este, si es más largo, lo pueden conseguir en PDF también. Este, capaz que es más fácil leerlo en una tablet o en el celu antes de ir a dormir. Eh, pero bueno, esta es excelente. Es excelente, la verdad. Bien, Don Fielding y Don Fowler, los dos con F. Vamos a lo nuestro. Después tengo ahí algunas cosas de malware que les quería mostrar. ¿Dónde puedo dejar esto? Ay, Dios. La barrita del zoom.
¿Lo puedo pasar a la otra pantalla? No, no quiere. Bueno, quédate ahí. Vamos a lo nuestro. Microservicios. Habíamos terminado por aquí. Entonces, recapitulando un poco la parte teórica de la clase pasada, nosotros vimos que en realidad identificar servicios, modelo cliente-servidor, si se quiere, identificar estos servicios, no es algo nuevo. La palabra microservicio hoy en día ya no es nuevo, pero es dentro de todas las modas que se van poniendo dentro de la tecnología, lo que sigue resonando. Y funciona bastante bien, funciona bastante bien. Em, Hoy en día es bastante difícil pensar un sistema o resolver un sistema, digamos, de alguna manera más tradicional, o sea, que tengan una interfaz con un usuario y que tenga que cumplir ciertos servicios por detrás, digamos, brindar ciertas particularidades o acciones por detrás, ciertas operaciones. Es muy difícil no pensarlo de manera de microservicio hoy en día. Está tan de moda y hay tanto auge de herramientas y tecnologías asociadas y que te ayudan a hacerlo de una manera, entre comillas, sencilla, em, porque después vamos a ver que hay otras cosas en el medio, otras problemáticas que se crean. em, que lo cierto es que conviene prestarle bastante atención a esto. Pero conceptualmente no es nada nuevo, digamos. Ya habíamos visto que antes se llamaba SOA, tenía ciertas particularidades, la tecnología principio, antes de que apareciera Fielding diciendo, che, ¿por qué no utilizamos REST? Que ya tiene verbos específicos. Antes de eso utilizábamos XML para transportar la información. Lo de XML SOAP estaba bueno en realidad para su momento, em, pero eventualmente se transformó casi en una pesadilla de tener que mantener esos contratos en XML, de hacérselo conocer desde un endpoint, o sea, desde alguien que brinda el servicio hasta alguien que lo iba a utilizar, a consumir ese servicio. No era una tarea muy sencilla, SOAP, la verdad. Y en lo particular yo lo he sufrido bastante. No, eh, XML es un lenguaje súper potente en términos de expresividad, pero en términos de lectura, eh, bastante hinchacoco, debo decir, disculpe la expresión poco académica, pero en términos de lectura, que es lo que deberíamos priorizar cada vez que escribimos código, que sea más fácil de leer, digamos, en un principio, no ayudaba tanto SOAP, la verdad, no ayudaba tanto. ¿Hay sistemas hechos con SOAP todavía? Sí, y me atrevería a decir que un montón, que tarde o temprano van a ser migrados a microservicios o están siendo migrados a microservicios, salvo que haya sido algo que lo hayan hecho muy bien y sigan dando, en cuyo caso la premisa de sistemas es si anda no lo toques. Es una premisa fea también porque está frenando la innovación por otro lado, ¿sí? Pero bueno. eh, Estoy pensando, si anda, no lo toques. No me ha tocado en las últimas dos empresas, lo cual es bueno, porque significa que puedes innovar. Si puedes innovar, puedes hacer research, puedes hacer investigación y puedes idear cosas nuevas o utilizar cosas nuevas, digamos. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de un microservicio? ¿Qué tan micro es un microservicio? Es una pregunta que no es fácil de responder qué tan micro, qué tan pequeño o grande es un microservicio, ¿sí? Porque si vos ves un sistema monolítico que resuelve una problemática, puedes decir, bueno, es un servicio, no es tan micro, digamos, puede ser gigante, pero lo resuelve, ¿no? Muchas veces se lo asocia con casos de uso, digamos, y casos de uso en términos concretos de un escenario que se plantea dentro del problema que queremos resolver, ¿no? Y dentro de ese caso de uso probablemente haya interacción de dos o más microservicios. Em, También es como que en el proceso de diseño, eh, las responsabilidades de un microservicio o de un servicio van surgiendo.
Habitualmente lo que se utiliza en las empresas es que se divide el microservicio organizacionalmente por equipos. Entonces, hay un equipo que es encargado de un microservicio, ¿sí? Equipo, hablo de 4 a 6, 7 personas. O sea, es un sistemita lindo lo que podemos hacer con de 4 a 7 personas, ¿no? Bastante, podemos hacer algo bastante grande, bastante interesante. Entonces, no te puedo responder la pregunta de, bueno, tiene que ser tan grande como un caso de uso o abarcar ciertas, o solo 2 operaciones y nada más. Este, pero bueno, hay que verlo en términos, uno, organizacionales y dos, en los casos de usos que tengamos. Yo creo que conocer bien lo que tiene que hacer el sistema, los requerimientos, te ayuda a descubrir estos componentes que tarde o temprano se transformarán en microservicios. ¿Sí? Por eso me gusta, vuelvo a lo mismo, los diagramas C4, porque vas de lo general a lo particular. Y es por ahí un error que creo cometemos habitualmente los que nos gusta mucho la tecnología, si vamos directamente a la herramienta técnica, es como que acotamos el universo de soluciones a algo más concreto y más chiquito, y por ahí de lo particular se nos complica ir a lo más general y entender el sistema como un todo, ¿no? Y es una hermosa práctica, especialmente para lo que están trabajando, plantearse el objetivo de conocer todos los sistemas con los que interactúan ustedes o los más importantes de la compañía, ¿sí? Sea cual sea en la que laburen. ¿Ok? Em, ¿Por qué? Porque eso te va a dar muchas ventajas. ¿Sí? Un desarrollador, QA o manager que está solamente metido en un solo proyecto y no sale de ahí, em, no tiene visibilidad de lo que está sucediendo a su alrededor. Me ha pasado particularmente a mí, digamos, en muchas empresas. En Intel, por ejemplo, estaba metido en un proyecto en particular, funcionaba, eran más tareas de mantenimiento, algunas cosas de llevarlos al cloud y demás, divertido, pero tenía muy poca visibilidad del ecosistema de este proyecto, ¿no? Con quiénes interactuábamos y cómo podíamos hacer para que interactuaran mejor. Lo contrario, lo vivo hoy en día, donde lisa y sanamente me meto en otros equipos a ver qué están haciendo y cómo están resolviendo los problemas. ¿Sí? Tener este conocimiento de qué están haciendo otros equipos y cómo resuelven sus problemas y cómo puedes ayudar, contribuir con una métrica, por ejemplo, con un análisis de calidad de datos de su servicio o con lo que sea, digamos. No necesariamente ponerte ahí en ese equipo a trabajar, ¿no? Pero como consumidor de esos servicios, te va a ayudar mucho a tomar otras perspectivas de el software que desarrollas. ¿Sí? Y creo que eso, algo que a mí me costó años entender, ¿por qué? Porque yo quería programar nada más. Em, Espero ustedes lo puedan realizar de una manera mucho más sencilla, si se quiere, ¿no? Eh, y les tiro yo estas recomendaciones ya porque ya están yo ya los veo como ingenieros, entonces está bueno por ahí las cosas que me trabaron a mí dentro de mi carrera que no les pase a ustedes. No necesariamente les va a pasar, pero si les pasa, sepan así más o menos como por dónde no ir. Digamos, no hagan lo que yo hice. Em, Bien, entonces, los microservicios. El tamaño del microservicio va a estar dado en función de el sistema eh, en total, ¿no? En conjunto, ¿sí? En el todo. ¿Sí? Y después, bueno, con las capacidades que tengamos dentro de nuestra organización en términos de equipos, generalmente. ¿Ok? Cada servicio corre en su proceso, ¿sí? ¿Qué significa esto? No significa que vas a tener una sola máquina virtual EC2 o un solo Docker corriendo esto, pero en general
Martin Fowler te quiere llevar con esta cualidad a que al concepto de componente, ¿no? Al concepto de componente que realiza una tarea específica, que tiene una o un set de responsabilidades y son esas las responsabilidades que va a cumplir. ¿Ok? Se comunican con mecanismos sencillos y acá, por más de que sea realmente una estupidez, una tontera leerlo, bueno, sí, queremos comunicarnos con mecanismos sencillos. Esto viene a raíz de que la historia nos demostró que XML no era un mecanismo sencillo de comunicación. Y lo que venía antes, lo que estaba antes de XML y SOAP, eh, que era RPC, tampoco era tan sencillo en la forma de comunicarse, ¿sí? El primero que inventó RPC, si mal no recuerdo, fue Sun Microsystem, los inventores de Java, que después los compró Oracle, y así que hoy sería Oracle en definitiva. ¿Y qué más sencillo que basarnos en HTTP? Vos me vas a decir, hey, SOAP se basaba en HTTP, perfecto, sí, pero el mecanismo de transferencia de datos que sea algo sumamente descriptivo, que alguien cuando lo lea pueda entender. ¿Sí? Y acá XML deja de tener fuerza, pierde mucha fuerza ISOAP basado en XML y entra downfielding con REST más JSON, definitiva. En dos filminas llegó eso. Son independientes. Bueno, el concepto desde el primer año que nos vienen machacando la cabeza con, bueno, todo sistema o todo módulo o función tiene que tener alta cohesión y bajo acoplamiento. ¿Sí? El microservicio brinda uno o varios servicios, ¿sí? Puede brindar más de una cosa, digamos, pero brinda un servicio en definitiva y debería tener la capacidad de resolver el problema, su responsabilidad, ¿sí? Em, sin necesidad de depender de otras cosas. Ah, qué difícil es explicar esto. Ejemplo concreto. ¿Un microservicio debería tener su propia base de datos? La respuesta teórica es sí. La respuesta práctica es probablemente decidamos tener una base de datos centralizada, ¿sí? Por cuestiones de performance. Probablemente. Em, no en todos los sistemas, pero es una opción que es bastante aceptada, digamos, en la industria. ¿Ok? Tener una base de datos centralizada hace que nuestros servicios sean independientes y la verdad es que no, la verdad que no, porque sale del contexto de el cuadradito que dibujaríamos para el servicio y entra a depender de otro componente. ¿Van a ser 100% independientes todos los microservicios? Lo cierto es que no, porque esto es teoría de objetos. Para que se resuelva un problema, o mejor, teoría de sistemas, para que se resuelva un problema necesitamos a varios elementos interactuando entre sí. ¿Sí? Sí, no deberíamos fallar, digamos, o que explote nuestro microservicio si una de sus dependencias no está em, respondiendo en un momento dado. ¿Sí? Y esto tiene que ver más con la forma en que vamos a resolver un problema. ¿Ok? Y se construyen de acuerdo a las capacidades de negocio. Eso lo pueden detallar un poquito más en el artículo de Martin Fowler. De vuelta, no quiero meterme demasiado a procesos de reingeniería, de procesos de negocio y demás, pero sí hay que entender un poco cuál es la problemática. ¿Sí? Pasa que cuando pensamos y nos dicen capacidades de negocio, ya pensamos en sistemas y organizaciones, por dónde va la información de nuestra organización y demás. Y eso me parece que hoy en día es pensar demasiado en un sistema transaccional em, que no nos gustan porque son aburridos. Sin embargo, este, cada tanto nos debería tocar hacer un sistema de esos. Hoy en día tenemos otros tipos de problemática que van a involucrar
almacenamiento de grandes volúmenes de datos, después procesamiento de estos volúmenes de datos, creación de modelos para Machine Learning, infraestructura para Machine Learning y cómo ayudan todos estos servicios eh, para que estos aprendizajes automatizados lo hagan bien. ¿Sí? Este, han- Tienen la suerte tengo también la suerte de vivir en una época donde las cosas para resolver con software son sumamente divertidas. Cuando yo estaba cursando hasta quinto año, y de hecho mi tesis fue un sistema horrible transaccional de pedidos para una metalúrgica. Cosa más aburrida que esa, no creo que haya. No creo que haya. Pero por suerte, hoy en día cambió la tecnología y cambiaron los problemas también. Así que no hay forma de aburrirse. Martin Fowler te pone una serie de características para los microservicios, ¿no? Basado en componentes, el mismo concepto de componentes que ya manejamos desde análisis de sistemas, diseño y ahora arquitectura. Em, lo llamamos en la filmina anterior proceso, en definitiva, eh, con sus responsabilidades, ¿sí? Lo más independientemente posible de otros procesos, ¿sí? O de otros componentes. No van a ser 100% independientes porque si no tendríamos un sistema monolítico, una sola caja horrible que resuelve todo el problema y chao, ¿no? Em, Organizado alrededor de capacidades del negocio. En general, los problemas, especialmente transaccionales que tengamos que resolver, van a involucrar el movimiento de información entre distintos departamentos, digamos. Hoy en día las organizaciones siguen estando, aunque digan que son planas, siguen estando manejadas por silos, o siempre va a haber un silo en algún momento en alguna organización. El microservicio debería tener la capacidad, cuando lo diseñemos, de ir a través de esos hilos, de cruzarlos completamente. ¿Sí? Lo cual no es una tarea fácil. No me ha tocado estar en un proyecto de este tipo, pero siempre doy el ejemplo de Telecom, por ejemplo, porque conozco a quien llevó adelante esa transformación digital. Em, y Telecom, una empresa gigantesca, burocrática, con muchos canales de información internos y muchos juegos de poder también. Les costó bastante hacer toda esa transformación y eh, que pusieran a disposición APIs para que se pudieran hacer otras cosas más interesantes también. ¿Ok? Productos, no proyectos. Lo que queremos construir son software o piezas de software que sean ejecutables. ¿Sí? Em, y tiene que ver también con la manera en que llevamos adelante un equipo, mini proyecto, si se quiere, ¿no? Em, ¿Por qué? Pensar en proyecto forma silos, lo que acabo de decir. Hace que los equipos no estén relacionados entre sí o hablen muy poco entre sí. ¿Ok? Pensar en producto, un producto alguien lo va a usar. Y esto casi psicológico, ¿no? Es decir, un producto o mi pieza de software alguien la va a usar, yo necesito estar en contacto con ese alguien, entidad, o el equipo que desarrolla esa entidad, si no es alguien físico, digamos, que lo va a utilizar, y necesito romper y hablar con eso. Y eso no es nada más ni nada menos que iterativo incremental, manifiesto ágil, ¿sí? Em, Hay mucha gente que no le gusta mucho eh, los procesos agiles y estas cosas, em, que generalmente no son gente que vengan de la UTN, y por eso me gusta la UTN. La carrera de sistemas es genial en ese sentido, porque a nosotros nos plantean las problemáticas de software, no dejando de contemplar ni la técnica ni las, los skills soft, los soft skills o las habilidades más bien de hablar con otra persona, ¿sí? Y de entender un problema. Y esto, aunque no lo crean, es una ventaja competitiva con otras universidades, posta. ¿Todo se puede aprender? Sí, todo se puede aprender, pero
es una herramienta, una forma de pensar con la que salimos de la UTN que a mí por lo menos siempre me dio otras perspectivas. Y eso está muy bueno, eso está muy bueno. Smart Endpoints y Dump Pipes, ¿qué significa esto? No le pongamos, o no hace falta tener tanta infraestructura, ¿sí? O poner demasiado dinero en una red dedicada que me tenga un SLA de nada, minutos, ¿sí? O sea que no se caiga nunca ni se rompa nada, porque yo voy a agarrar mi componente dentro de su infraestructura y dentro de su código, voy a agarrar mi microservicio, y este microservicio debería ser lo suficientemente inteligente quise decir, em, para detectar cualquier tipo de problemas y reaccionar ante esos problemas. Si no puedo comunicarme desde el Expression Service con el servicio de diccionario, ¿sí? Hago un retry. Hago 1, 2, 3 retry. Hago un retry con backoff exponencial. Es decir, intento 3 veces seguidas, espero 5 minutos, vuelvo a intentar, espero otros 5 minutos, vuelvo a intentar, descarto el mensaje o la acción de última, digamos, o lo pongo en una cola donde sé que esto va a ser procesado o va a levantar una alarma o lo que sea, definitiva. Eso significa, y creo que es una de las cosas más importantes, que nuestros endpoints deberían ser programados de manera inteligente, ¿no? Obviamente, no es que zafamos de cualquier problema de infraestructura, porque vamos a querer tener, ¿cómo es que se llama? Dos versiones del mismo microservicio o dos componentes andando al mismo tiempo para que estos puedan hacer balanceo de carga, para por si se cae uno que otro esté disponible, para asegurar esa disponibilidad. Vamos a querer tener cuestiones de seguridad. Cuando le agregamos seguridad a las redes, estamos agregando mucha infraestructura extra, sépanlo. Y controles, puntos de controles y demás que terminan siendo bastante engorrosos y caros muchas veces, ¿sí? Pero necesarios. Pero siempre como arquitectos, y qué feo lo que voy a decir, resolvedores de problemas con software, deberíamos tener en nuestro horizonte que tratemos de resolverlo todo lo posible, utilizando nuestros mecanismos de codificación, ¿sí? Y no recaer tanto en cuestiones más de infraestructura, ¿sí? Cuando tengamos la materia de DevOps, probablemente diga esta parte, pero vamos a entrar mucho más detalle en todos los problemas de infraestructura que tenemos que manejar. Bien, Data Management descentralizado. Esto es lo que les decía del ejemplo de la base de datos. La teoría nos dice que cada microservicio debería tener su propia base de datos, si es que la requiere, ¿no? Y si es que está resolviendo dentro de sus responsabilidades un problema que requiere el almacenamiento de datos. La práctica no siempre es así. No siempre es así. Muchas veces tenemos algunas bases de datos centralizadas o compartidas por dos o más microservicios, ¿sí? Pero generalmente hay otra forma de resolverlo que tiene que ver más con manejo de colas, ¿sí? Kafka o RabbitMQ, por ejemplo, se pueden resolver de otra manera, en definitiva. A menos que tengamos un problema muy concreto que necesita ser sincrónico, o sea, yo no puedo esperar a obtener un resultado y necesito garantizarlo en cierto tiempo. Cuando tenga un problema de esa naturaleza, no digo que no va a servir microservicios, pero sí tenemos que agregarle otro punto de vista adicional a nuestro diseño, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber un caso de uso que requiere procesos sincrónicos y que necesitan devolver un resultado lo más pronto posible. ¿Lo puedo resolver con microservicios? Sí, ¿sí? Pero voy a tener que tener eso en cuenta, ¿no? En general, microservicios lo hace relacionar con
procesos asincrónicos donde nos podemos dar el lujo de esperar un par de microsegundos o a veces hasta segundos extra antes de devolver un resultado. ¿Sí? Milisegundos quise decir, no micro. Y esto da para hablar un montón, porque acá aparece también, y esto le dio el pie a toda la movida de DevOps de los últimos, ¿cuánto? 10 años aproximadamente, 15 años. La automatización de la infraestructura. La verdad que es genial esto. ¿Por qué? ¿Dónde termina esto? Es infraestructura como código. Yo puedo tener y declarar como código la cantidad de dockers, containers que quiero tener, la memoria que le voy a asignar a cada container, cómo se van a comunicar entre sí. Puedo tener una arquitectura de despliegue más orientada a la infraestructura, ¿sí? Y por sobre todo, es un proceso repetible. Antes de que existiera esto, teníamos a la gente de infraestructura, ¿sí? Generalmente muy mala onda. ¿Cómo era que le decíamos? Para, ah, ah, el acrónimo. Acá está. BOF. Mirá el problema que teníamos antes de tener automatizado, que en la jerga le decíamos BOF a todos los administradores de sistemas, ¿sí? Bastard Operator from Hell. ¿Por qué? Y algunos hoy siguen siendo medio mala onda, los administradores de sistemas, o ahora conocidos como DevOps. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad también. Si vos le tocas los recursos a alguien que está manejando y que necesita asegurar que todos esos recursos sigan arriba todo el tiempo, esa disponibilidad, generalmente cuando vos venís diciéndole, quiero agregar un nuevo sistema acá y se va a conectar con esto y con aquello y con otro, te van a poner muchísimos cuestionamientos en el medio eh, para que ellos estén no 100%, sino 200% seguros de que no vas a romper absolutamente nada de otro sistema que esté andando, especialmente en producción, ¿sí? Hoy en día esto se transformó en DevOps y el administrador, que antes era un equipo, lo sumo, de 5 personas que eran los encargados de absolutamente todo y los reyes de toda la infraestructura y todos los fierros, hoy se transformó en gente que sabe mucho de Linux o de Windows en términos de servidores, mucho de redes también, pero ahora necesitan saber de código, ¿sí? Yo me he topado con algunos DevOps que me dicen, yo Python no sé. Bueno, es la parte de Dev que te corresponde, así que hacete un curso. Em, pero bueno, necesitamos ahora, y estaría bueno que todos los equipos tuvieran un DevOps asociado. Es muy difícil conseguir DevOps. ¿Por qué? Mucha gente sabe mucho de sistemas y de administración de sistemas, mucho de Linux o mucho de Windows Server, pero justamente esto le falta un poquito más para completar la parte de Dev. Necesitamos hoy en día que un DevOps pueda cumplir ciertas responsabilidades de tener como código todo el desarrollo de la infraestructura, de mantener las políticas de acceso y cuestiones de seguridad, y al mismo tiempo conocer las herramientas donde se van a correr, donde se van a desplegar, sea el cloud o sea un data center local, digamos, propio. Necesita conocer todo eso para asegurar, seguir asegurando la disponibilidad y la performance de todo lo que esté en producción, ¿sí? No es un laburo sencillo para nada, para nada. Pero bueno, están dadas así las cosas. Y está bastante interesante. Como nosotros, nuestro DevOps no, nos abandonó para irse a ganar en dólares,
cual hizo muy bien. Nosotros nos adaptamos como equipo y ahora cualquiera del equipo, desde el que es especialista en QA, el que es especialista en seguridad, el Scrum Master, yo, o cualquier dev puede tocar cosas de infraestructura. Sí, validamos, sí hay alguien que siempre tiene una mejor idea y siempre validamos con alguno de los DevOps o con operaciones de producción a ver si lo que estamos resolviendo está bien o no. Pero lo cierto es que estuvo bueno que nuestro DevOps se fuera porque terminamos aprendiendo como equipo un montón de cosas extra y adicionales. Como siempre le digo, no me aburro nunca. Bueno, y hay mucho para hacer acá. Es toda una filosofía ahí adentro. Diseñar para el fallo, ¿sí? Diseñar para que si yo dependo de otro sistema que me devuelva un resultado para continuar mi ejecución, si ese sistema no lo encuentra, si se cae, si está con delays, demoras o lo que sea, yo pueda adaptarme. ¿Sí? ¿Qué significa? Construir la respuesta que el otro me generaría. No necesariamente, pero sí buscar las alternativas para que tarde o temprano lo pueda resolver. De nuevo, estoy pensando en sistemas asincrónicos donde puedo darme el lujo de esperar un poquito hasta que esté. ¿Sí? Si es un sistema muy sincrónico, probablemente el design for failure tenga que hacer algunas otras cosas, digamos, extra, digamos. No solamente el concepto de retry y chao. Okay. Diseño evolutivo, bueno, esto es sistemas one-on-one, digamos, iterativo incremental, básicamente. Qué manera de hablar. ¿Cómo voy de tiempo? 9:20, gracias. Y acá aparece año 2000 o 2003 a lo sumo, pero no, creo que fue el año 2000. Aparece este muchacho Fielding haciendo su tesis para el doctorado en filosofía de ciencias de la computación, APA, año 2000, mira. Y diciendo, che, ¿y si utilizamos algo que ya existe, que es JSON y que es REST? ¿Sí? Y yo acá había abierto antes en el capítulo 5, chapter 5, REST. Y lo cierto es que lo amamos a Fielding porque de alguna manera pateó el tablero, digamos. Dijo, bueno, no reinventemos la rueda vieja, ya existe una tecnología barra protocolo que nos permite tener una comunicación relativamente mucho más sencilla comparada con XML, ¿sí? Y al mismo tiempo me enseña o me ayuda a diseñar buenas APIs. Y acá me freno y le pregunto a ustedes, ¿ustedes saben lo que es una API? Es código de back, por decirlo bien cortito. Es una aplicación que lo único que hace es responder y no tiene un frontend. Toma un dato y devuelve otro. O procesa algo. Bien, me gusta la definición. Entonces, si lo veo como un proceso o como un componente que recibe un dato o una orden de un servicio y devuelve otro, estamos hablando casi como un microservicio, ¿no? Sí, probablemente. Una interfaz, dice ahí Santi. Em, sí, básicamente una API es eso, digamos. Y por ahí capaz Santiago tiene, está apuntando mejor a lo que yo quiero apuntar después con las APIs, ¿no? Una API es una interfaz que se expone hacia afuera desde un servicio o un componente, ¿sí? Y que permite que otro servicio o componente interactúe con él. Es el servicio concreto, ¿no? Una API puede hacer muchas cosas. No significa que esto sea como una llamada función y solamente resuelve esa función y nada más. Una API puede tener muchísimos tipos de actividades. ¿Okay? O
desencadenar muchísimos procesos dentro de un mismo componente, dentro de un mismo microservicio, ¿sí? Eso es un API. Y Fielding, cuando define REST, ¿sí? Que significa Representational State Transfer, transferencia de estado representacional, ¿sí? Que es muy loco porque está basado en HTTP y HTTP es un protocolo sin estado, pero bueno, no importa, tiene el state ahí. El tipo define y nos ayuda a definir en términos de diseño cómo debería ser una API, ¿sí? Lo que hacíamos antes con SOAP era proveer una API, una interfaz, ¿sí? Con un nombre un poco más complejo, si se quiere, que podía resolver un problema. Y todas las llamadas, si utilizamos el protocolo HTTP, que casi siempre lo utilizamos, creo que solamente algunas versiones de RPC pueden haber utilizado algo más propietario, digamos, pero hoy en día el protocolo HTTP es la base de todo, y lo fue desde los 90, ¿no? En cuanto a comunicación de sistemas distribuidos. Pero todas las llamadas que hacíamos antes con SOAP, a estos web services que teníamos antes de REST, eran utilizando HTTP y GET en particular. ¿Saben lo que es un GET y un POST en términos de Internet? Si hiciste alguna página web en algún momento, que sea de prueba, te debería sonar esto. El GET para obtener datos y el POST para, como dice la palabra, postear, subir algo, dar de alta. Insertar, creo que es como la palabra más correcta. Claro, claro, es como insertar. Perfecto. Y ustedes ya lo tienen más claro esto de Get y Post. Pero hasta hace un par de años, ¿cómo pasa el tiempo, mierda? Hasta hace 20 años atrás, que para mí fue ayer, nosotros sabíamos que la Internet funcionaba solamente con Get y Post porque hacíamos una página web y cuando queríamos obtener una información del servidor hacíamos un Get, y cuando teníamos un formulario en mi página web, que tenía un botón Submit, hacía un Post. Y desconocíamos la existencia de cualquier otra cosa más que Get y Post, ¿sí? Entonces, antes de que Fielding lo expusiera en su tesis, lo único que hacíamos era hacer gets, básicamente, ¿sí? A web services. Utilizamos todo el protocolo, pero hacíamos get y teníamos que definir el contrato, o sea, establecer cómo iba a ser el nombre de la función, utilizando la nomenclatura que inventásemos en ese momento y cruzando los dedos para ver si funcionaba o no, ¿sí? Mientras que el que lo iba a consumir tenía que buscar cómo demonios consumir eso y cómo armar el XML de transferencia, hacer marshalling, unmarshalling de los datos y tener un objetito en Java al final. Tenías que crear interfaces XML, interfaces de Java, ¿no? Interfaces de Java, XML, más wrappers, que en algún momento creo que había alguna comandito de Java del JDK que te lo creaba en definitiva. Estoy hablando año 2000 al sumo. 2000 acá, pero que existía en Java 95, digamos. Ok. Y vino Fielding y me dijo, che, vieja, pero existe otra cosa aparte del get y el post. ¿Por qué no utilizamos estas cosas que existen aparte del get y el post? Y esto debería estar mucho más abajo. Bueno, no importa, porque no me acuerdo de esta parte. Le voy a mostrar directamente aquí. ¿Por qué no utilizamos las mismas herramientas que tenemos dentro del mismo protocolo como verbos? Entonces, resolvemos una parte del armado del contrato de esta interfaz que va a proveer la API / servicio, ¿no? Entonces, empezaron a aparecer todos este listadito, de los cuales hoy en día los que más utilizamos son get, post, put, delete y no mucho más, ¿sí?
pero que tienen ciertas cualidades. Déjenme que vuelva 2 filminas atrás, porque por ahí como que me comí varias cosas. Bueno, está basado en el protocolo HTTP básicamente, o sea, lo que vamos a escribir nosotros para acceder a una query o hacer una consulta a una API REST va a ser una URL, la que escribimos acá. ¿Okay? HTTP, esto es importante, es un protocolo sin estado, si se acuerdan de las clases de redes. Significa que una vez que el punto A o componente A mandó una petición al servicio B y este devolvió un resultado, el servicio B se olvida, apenas devuelve el resultado, se olvida de que A le mandó una petición en algún momento. ¿Sí? No hay ninguna variable en el medio, ni en la comunicación, ni en el protocolo, ni en A, ni en B, que ayude a B a saber que A le mandó una petición hace 5 minutos. ¿Sí? Y eso, la verdad, es medio perno en el protocolo. Porque no tener estado, nosotros cuando resolvemos problemas, especialmente los transaccionales, ¿no? Si no tenemos transaccionales, probablemente podamos zafar de una manera más elegante, pero cuando tenemos sistemas transaccionales donde necesitamos mantener el estado del carrito de compras para un usuario en particular y saber que agregó un producto en tal fecha y en tal hora y en tal minuto, ¿sí? Y que después si lo abre a los 2 días sigue estando ese producto, o por lo menos que le digamos, esto ya cambió de precio, o no hay stock, o lo que sea, necesitamos alguna manera de simular ese estado. ¿Sí? Y ahí aparece una problemática en realidad de este tipo de los sistemas distribuidos, no de microservicios, pero sí los sistemas distribuidos en general, que es necesitamos alguna forma de que esto se persista. Que lo que hizo un cliente en la interfaz por celular o lo que sea, se persista en algún lugar. ¿Sí? Y ahí aparece, bueno, pongamos una base de datos centralizada y ya hicimos explotar a toda la teoría de microservicios de Martin Fowler, ¿no? Pero bueno, es un problema que hay que resolverlo, básicamente. Algunas restricciones. Bueno, es el modelo cliente-servidor clásico, ¿sí? Estilo arquitectónico. No tiene estado. Cacheable. Significa que si A, 5 minutos después, le vuelve a hacer la misma petición a B, o mejor dicho, C le vuelve a hacer la misma petición que A B, B debería tener la capacidad de decir, bueno, no voy a reprocesar todo de vuelta porque acabo de dar esta respuesta, entonces a C le puedo dar la misma respuesta que le di hace 5 minutos a A. ¿Sí? Eso es cacheable. ¿Es estrictamente necesario que un servicio tenga caching o caché? No, pero nos ayuda muchísimo para manejar la latencia. ¿Sí? Entonces, probablemente tengamos, casi siempre tengamos un caché en el medio. ¿Sí? También podemos resolverlo, y acá esto lo pone como en capas, como restricción arquitectónica, pero en realidad podríamos tener cualquier diseño dependiendo del problema concreto que querramos solucionar ahí, ¿no? Y esto último, interfaz uniforme. Esto es genial, y acá Fielding la rompe con la maldita estructura, porque XML y SOAP a vos te permitía definir un contrato como se te cantara, básicamente. ¿Sí? Fielding dice, che, utilicemos las cosas que están en el protocolo. Entonces, los verbos y las acciones que podamos hacer con nuestros servicios no deberían tener otra cosa más rara que las que están definidas dentro del protocolo. Get, post, put, delete, trace, option, connect, lo que sea. ¿Sí? Y eso te simplifica, o mejor dicho, sí, te simplifica, pero te ayuda a posicionarte como diseñador, como arquitecto, solucionador de problemas o lo que sea, con un lenguaje común. ¿Sí? Que es el lenguaje de los verbos que el protocolo ofrece, básicamente. ¿Sí?
que el protocolo ofrece. Entonces, si vos vas a diseñar un servicio, ¿sí? Y este servicio va a tener una interfaz hacia afuera, una API, esta API debería ser capaz de recibir get, head, post, put, delete, trace, option, connect, patch y nada más que eso. Y nada más que eso. Después podés recibir parámetros como argumentos, como si fuera una función que querés ejecutar de manera remota. Vas a poder transferir datos complejos, ¿sí? Y acá aparece JSON, ¿sí? Gracias a la existencia de JSON es mucho más fácil o más legible transferir datos y devolver datos como respuesta. Pero el contrato está basado en protocolo, digamos, no en lo que se le ocurrió al diseñador en ese momento. Y esto es genial. Yo creo que ahí es la elegancia más elegante de todo el mundo a la hora de resolver un problema informático, que podamos hablar un lenguaje común y no estemos inventando lenguajes nuevos cada vez que definimos un contrato para una API. Get, como ustedes decían, cada vez que queremos obtener un dato. ¿Sí? Get no me ha tocado usarlo. Sí, cabeceras de protocolo, ¿no? Pero mensaje del tipo get no me ha tocado usarlo en las APIs que me ha tocado desarrollar. En general, 90% es get o post o put. Post envía una entidad o dato y solicita que su subordine el recurso. Uf, qué lenguaje. Básicamente, post te ayuda a crear un recurso en el endpoint, o sea, en el servicio que recibe ese post. ¿Sí? Yo le digo, bueno, crea una orden de compra, servicio de órdenes de compra, y ese servicio de orden de compra lo va a crear. ¿Ok? Put es muy parecido al post, porque le estás pidiendo que se genere, pero el put te va a ayudar a que, primero, se pise lo que creaste con post, ¿sí? Y se persista si necesitas persistirlo en definitiva. ¿Sí? A los fines muy prácticos, get y post nos salvan las papas todo el tiempo. Un put también. Delete, cuando quiero hacer, cuando lo que pretendo hacer es borrar un servicio. Yo podría hacer un get, ¿sí? A un API y que el API me reciba a través de get la solicitud de borrarme un recurso del otro lado. Sí, puedo hacerlo con get o post tranquilamente, pero yo como diseñador no estoy cumpliendo con lo que debería ser el protocolo. ¿Sí? Si después me meto en quilombos y nadie me usa porque mi servicio no cumple con los verbos de REST, ¿sí? Es culpa mía, básicamente, lisa y llanamente. ¿Okay? Fíjate que get, post, put y delete, si hablásemos en lenguaje de base de datos, no es nada más ni nada menos que el CRUD, el create, remove, no, read, la update, que es el put, y el delete, que es el delete este. Con eso es como que tenemos herramientas para poder hacer casi lo que querramos. Hay otras cosas que honestamente no me ha tocado usarlas. Por ejemplo, el trace para saber si anda un request. Options, connect. Crea un túnel HTTP, mira. Esta no la tenía con connect. No lo he usado nunca, honestamente. Y patch tampoco. Pero es importante que al menos la tengamos en el radar. ¿Por qué? Pregunta de entrevista de trabajo. ¿Qué sabes de REST? ¿Y cuáles son los verbos de REST? Y uno siempre va a decir get, post, put y delete. Y por ahí el entrevistador te va a decir, y bueno, ¿y qué más? Bueno, existe el trace, option, connect. Generalmente no lo usamos mucho, pero existen otros. Y son estos nada más. No hay más que esto. Hay una particularidad que yo no sé si lo tengo en Filmina, no lo tengo en Filmina, porque esta es la última. Y otra pregunta de entrevista de trabajo es, y se las hago a ustedes, pregunta de entrevista de trabajo acerca de REST. ¿Qué significa que
un API REST es idempotente. Si no lo sabes, ya anótatelo en un post-it, búscalo en Google y que no se te olvide más. Idempotente. ¿Alguien lo sabe esa respuesta? ¿Misma potencia? No. Depende de lo que te refieras con potencia. Pero no sería una respuesta así muy aceptada. Idempotente significa que si A le hace una petición a B con un post, ¿sí? Y después A vuelve a hacer la misma petición post, exactamente la misma petición post a B, B no va a modificar de alguna manera, o el resultado que va a devolver va a ser exactamente el mismo. Ya. Si yo creo desde un servicio automágico en otro servicio que es el encargado de manejar todas las órdenes de compra, creo una orden de compra con 2 ítems que compré, un mouse, un inalámbrico y un headset, y de alguna manera el servicio A cree que la conexión falló o algo parecido, B lo recibió, pero A cree que no lo recibió, lo vuelve a enviar, ¿sí? B, al recibir exactamente la misma petición de A, no debería decir, está creando una nueva orden de compra, sino es esta misma orden de compra que ya me mandó. Bueno, le vuelvo a mandar el mismo resultado. Idempotente. ¿Sí? Dicho de otra manera o con otras palabras, significa que ante la misma, exactamente la misma petición, un servicio no debería tener efectos secundarios. Ejemplo, no debería modificarse un valor o un importe en una base de datos. Perdón que traiga tanto los ejemplos transaccionales, pero es como que más fácil de entender. ¿Sí? Eso significa que sea idempotente. Es difícil de lograr la idempotencia cuando tenemos sistemas que necesitan mantener el estado. ¿Sí? Si pensamos en sistemas sin estado, ¿sí? Ejemplo concreto, un sistema sin estado, virus total. Virustotal.com. Si la internet me acompaña. ¿Conocen esta página? Esta página, ustedes, ¿y qué es API REST? No, ¿y qué API REST no sería idempotente? En términos teóricos, ninguna. ¿Sí? En términos prácticos, es donde metemos la pata nosotros. Nico. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi servicio que recibe a través de post, una orden de compra, y por cada petición ni siquiera valido si ya vino una orden de compra similar y creo una nueva o un nuevo número de orden de compra. ¿Sí? Eso sería un sistema API REST, no idempotente, básicamente. ¿Sí? Es culpa mía. Yo, el desarrollador, digamos que no lo usé de esa manera, básicamente. Y este concepto de idempotencia, un ejemplo de idempotente sería VirusTotal, que es una página web, un servicio, que te ayuda a verificar para cierto, puedes subir un archivo, por ejemplo, o una URL o lo que sea, y te ayuda a determinar si esto es un malware o no, definitivo. Por ejemplo, ¿qué puedo subir? Déjame pensar, algo que se ha utilizado en el home, capaz. Déjame pensar, documentos no. ¿Podría subir algún archivo de sistema Go? Mira, binario. DLB, que es el debugger de Go. Yo creo que puedo hacer esto. Tiki, tiki, tiki. Computando el hash
del archivo. Bueno, estoy subiendo, bla, bla, bla. Y VirusTotal me va a devolver un reporte, básicamente. En algún momento. Se ve que era muy grande DLV. Ahí viene, ahí viene. VirusTotal me va a decir, no, está todo perfecto con este archivo, no tiene absolutamente nada malicioso. ¿Sí? ¿Y cómo lo valida VirusTotal? Con todos estos otros servicios, generalmente antivirus. Generalmente. ¿Ok? Y bueno, tenés algunos detalles, algunos otros análisis y demás que se pueden hacer. VirusTotal tiene una API REST. Acá está. Tiene una hermosa API REST donde yo puedo obtener estos reportes que veíamos en forma visual acá. Yo lo puedo obtener a través de JSON, básicamente. Y este es el ejemplo que quiero mostrarles ahora de cómo acceder a una API REST. Pero sí, volviendo a la pregunta de Nico, en teoría, ninguna API REST no sería idempotente, pero metemos la pata cuando la programamos, básicamente. De vuelta, es lo que como diseñadores y programadores eventualmente, o solucionadores de problemas mediante software, deberíamos tener como norte nosotros. Cada API que diseñemos y recibe los mismos parámetros debería devolver el mismo resultado. ¿Sí? Dependiendo, y esto lo habíamos visto en el rol del arquitecto, dependiendo de la necesidad de negocio, las presiones que necesitamos salir sí o sí, probablemente cada tanto demos alguna API que no es idempotente. Hagamos una API que no es idempotente. ¿Sí? Pero deberíamos tratar, como ingenieros, de que sea el menor de los casos en definitiva. ¿Sí? Se puede ejecutar todas las veces posibles y debería tratar como si se ejecutó una sola vez. Exacto. O que se ejecute las n veces ese método, pero que siempre devuelva el mismo resultado. Esa es la cosa. Exactamente, exactamente. Que no tenga efectos colaterales como guardar un nuevo registro en la base de datos una y otra vez. Ante la misma, exactamente la misma petición de entrada. Ojo, ¿sí? Sin Ante importar exactamente la misma. cuánto tiempo pasa entre las peticiones. Sin importar cuánto tiempo pasa en las peticiones. Por eso, no, iba a hablar sobre caching, pero no, los voy a terminar confundiendo más. ¿Sí? Y esa es una característica que es importante destacarla porque es difícil de lograr. Por lo menos, no sé ustedes, que ya vienen con otra mentalidad, pero los que estábamos acostumbrados a hacer sistemas transaccionales o que aprendimos todo con sistemas transaccionales, con estado, porque cuando Quinteros me daba Visual Fox Pro en tercer año, desarrollamos sistemas para el desktop, básicamente, ¿no? Para tenerlo en la misma máquina. Es un cambio de mentalidad de paradigma, en definitiva, bastante importante. Entonces, por lo menos a mí muchas veces me cuesta visualizarlo de esa manera. Yo creo que ustedes al ya venir y al convivir en toda su etapa de aprendizaje de sistemas, con sistemas no necesariamente transaccionales, capaz lo pueden ver un poco mejor, digamos. Pero bueno, son las características teóricas, ¿no? Después la práctica, siempre flexibilizamos algo y flexibilizamos algo significa metemos la pata o no tenemos la disciplina correcta para crear una buena API. ¿Sí? Pero bueno, es también cuestión de práctica, como todo, como todo. Ahora hace mucho que no me toca diseñar una API, pero sí estaba siguiendo muy de cerca lo que estaba haciendo otro equipo, que estaban haciendo APIs para detección de, de ataques de email. Así que me mostraron algunas herramientas muy copadas que en las próximas clases me gustaría mostrarles.
Bien. Parte práctica. Se me termina ¿por qué hablo tanto, por Dios? Entonces, esto era un trabajo práctico que yo les daba en años anteriores. Y les decía, bueno, partiendo de nuestro querido VirusTotal, VirusTotal es una compañía que nació en una universidad de Málaga, si mal no recuerdo, España, y a la que Google le puso muchísima plata porque el laburo que estaban haciendo es excelente. ¿Sí? Y que bueno, algunos de los que forman parte del Cybersecurity Hub de Córdoba, tenemos ganas de que suceda en Córdoba, digamos. Pero bueno. Perdón, que cambie rotundamente de tema. Aviso parroquial, el medio. A finales de abril, Proofpoint, sumado al Cybersecurity Hub de Córdoba, que son varias empresas de ciberseguridad más la MUNI, que nos ayuda a organizar eventos y demás, vamos a estar haciendo algo que hicimos el año pasado, que se llama Catch the Fish, que básicamente te hacemos hacer un curso en TryHackMe, en esta página que a alguno de ustedes se las recomendé. TryHackMe.com. Sí, pero sin la parte de Proofpoint. Acá. Que es una excelente página para aquellos que quieran iniciarse en el mundo de la seguridad informática. Tiene algunas cosas gratuitas, pero otras no, y entonces nosotros queremos, el año pasado compramos varios tokens y con esos tokens ustedes van a poder acceder. Así que por ahí los que estén interesados, ya había 2 interesados que me preguntaron aparte, avísenme, así los anoto, pero tienen que tener el compromiso de terminar el curso, eso sí. Fuera de aviso parroquial. Disculpen la propaganda. Pero está bueno porque tuvimos muy buena experiencia con gente que, inclusive de otras carreras, que se puso a aprender y de repente, viste, tienen otra visión de la vida no tan técnica, no tan cuadrada, y descubrieron algunas cosas súper interesantes, digamos. Después, bueno, sí, tuvimos abogados en algún momento que le dabas comandito de Linux y los perdíamos para siempre, pero bueno. Es así. Entonces, tenemos esta API de VirusTotal, que la recomiendo mucho cuando ustedes tengan dudas sobre algún archivo, no lo quieren abrir y demás. Subirlo a VirusTotal o que te pasen el hash y lo sacas el reporte de acá. Y los amigos de VirusTotal tienen una API que te permite obtener todos estos y hacer todos estos escaneos, básicamente. Fíjate cómo está documentada, eso quería decir. Todas nuestras APIs, tenemos diferentes tipos de objetos. Objeto significa qué tipo de parámetros va a recibir la llamada que hagas, qué tipo de resultado va a devolver, ¿sí? Qué cuestiones necesitas tener a mano para poder devolver eso, o que este proceso funcione en definitiva, y hasta un pequeño ejemplo de cómo hacer este get a través de curl, ¿sí? Por ejemplo, Get a File Report, lo mismo que acabamos de ver en la página de reportes de VirusTotal. Vos necesitas una API key. Yo tengo una que, porque me logué así tipo community, ¿sí? Si vos querés hacer muchísimas peticiones vas a tener que pagar una licencia extra, pero para hacer estas pruebas rápidas recontra sirve. Y esto te devuelve como resultado, fíjate, es un método get. Esta es la URL, lo que está acá. Uy, no quería. Bueno, sí, me sirve. Lo que está entre llaves es el parámetro que vos vas a pasarle. ¿Sí? Fíjate a la petición. Y tiqui, más abajo te tira alguno de los datos. ID, esto que estaba acá. ¿Qué es? SHA-256, SHA-1 o MD5 que identifique el archivo. ¿Sí? Dentro de los headers, y esto más de protocolo, no es que vas a hacer una llamada de tipo head, ¿sí? Dentro del protocolo tenés que pasarle el API key. ¿Por qué? Por seguridad, cuando vos te suscribís a VirusTotal te devuelven un API key. Generalmente casi todas las APIs más o menos serias
te van a devolver un token o un API key, digamos, un código alfanumérico bastante grande. ¿Sí? Fíjate qué respuesta puede tener, 200 o 400. ¿Sí? ¿Esto me devuelve algo detalle? No. 400. Y acá ya tenemos que entrar en protocolo HTTP, y esto es algo que debería haber hecho mejor en mi carrera profesional y no lo hice, de conocerme bien cuáles son los códigos de error más habituales para devolver el correcto. ¿Sí? Ejemplo, 404 no es lo mismo que el 400, pertenece a la misma familia de no encontré un recurso, pero 404 es no lo encontré el recurso y 400 creo que significa otra cosa. Así que tarea para el hogar para mí, ver todos los códigos de error de HTTP. Codes. Sí, me preferiría tener una lista. A ver. 404, porque realmente son muchos, ¿no? Por ejemplo, busquemos el 400. Bad request. Directamente. No es lo mismo que no lo encontré, ¿no? El 404. ¡Ay, Dios! Quería subirlo y al final terminé bajando. Not found y demás. En general es importante saber por lo menos la familia, ¿no? 200, todo lo que sean 200, cuando te devuelve un API 200 algo salió bien. Cuando devuelve 400, algo salió mal, pero es culpa tuya. Y cuando es 500 algo salió mal, pero es culpa del servidor. ¿Sí? Hicimos explotar algo de su lado. Mira, 400, 500, pero creo que hay un par más también. Está bueno esto tenerlo a mano cuando diseñamos una API para casos particulares o corner cases donde necesitamos decirle, bueno, hubo un problema acá, el de autenticación creo que era donde era. El 401, no autorizado, o 403, era, 403, este es más conocido. Olviden. ¿Sabes qué? Tenés acceso, tu API token funcionó, pero vos no tenés el permiso de acceder a este recurso en particular. ¿Sí? Y acá, tengo tantas cosas divertidas que contar, porque cuando fue ayer o antes de ayer, mientras me ponía a trabajar, escuché un podcast de hacking, y era un flaco que hackeaba videojuegos. ¿Sí? Y los videojuegos, muchos de ellos tienen API REST, ¿sí? O funcionan con API REST para saber que sucedió alguna cosa. Yo no soy muy jugador, así que mencionaba juegos que honestamente no tengo la menor idea. Pero el flaco decía, bueno, ¿sabes qué me puse a hacer? Me puse a ver qué llamadas se hacían a través de Internet, ¿sí? Man in the middle o sniffing, básicamente. Hay herramientas para eso. Y descubrí que había una llamada a una API REST que creaba monedas o que creaba un recurso de espada o algo parecido. Y había otra llamada, esta parte era interesante, que no sé por qué podías construir una casa, qué sé yo, y había una llamada donde podías destruir una casa. Y yo hice la llamada pasándole otro número de identificación, el de mi vecino. ¿Y saben qué pasó? Se destruyó la casa de mi vecino. ¿Sí? Lo cual estuvo buenísimo, porque decía, uy, justo que tengo que dar microservicios y API REST. ¿Sí? Hay un forbidden, si hubiera una validación de esta casa o este ID no te pertenece a vos, que estás mandando de este token con esta identificación, eso no le hubiera generado problema al pobre vecino que anda a saber cómo había construido su casa con Minecraft o lo que sea. No era Minecraft, era otro. Pero en fin, dicho sea de paso, eso mueve el mercado millones de dólares, millones de dólares. Cuando tengamos la charla de videojuegos, vamos a poder ver un poquito más de detalles. Siempre pregunto lo mismo. Em, Así que, inclusive si te gustan los videojuegos, puedes divertirte un montón con API REST. Qué bien que la hice.
Excelente. ¿Y cómo hago esto? Primero, yo saqué mi API de la misma página de VirusTotal, que está acá arriba, por ejemplo, Pablo Frías dice ahí, API Key, y la API Key, me abre esta misma página donde está toda la API Key, que es un numerazo gigantesco, básicamente. Lo copié y voy a mi herramienta, la herramienta favorita de todos los que necesitamos probar un servicio REST en algún momento, que es el viejo y querido Postman. Postman, no, Postman. Y acá me creé, bueno, justo acá en VirusTotal, ya lo tengo hecho, así que no lo voy a hacer. Copié la misma llamada que me pide acá, ID, ¿sí? Tiki, 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 tiki. Pero fíjate que después de files le puse un hash. ¿De dónde saqué este hash? Bueno, entré a otra página, ¿sí? Que esto tiene ya 256 y muestras de samples de malware específico. Agarré el primero que salió, este hash acá, y se lo copié como parámetro, en definitiva. ¿Sí? Después, me dice VirusTotal, bueno, fíjate que si vos no mandas este parámetro no vas a obtener nada, pero necesitas mandar también esta cabecera por protocolo HTTP, que es tu key, lo que acabo de copiar recién. Entonces me vine a headers y acá, en este nombre específico, X-API key, tal cual lo dice acá, ¿no? Es una string. Mandé mi numerazo, alfanumérico, todo mi string gigante ahí. ¿Ok? Cuando le hago send, ¿sí? Este me va a devolver un resultado en JSON. ¿Puedo subir el tamaño ahora acá? A ver si hago así. No. Control más, tampoco. No puedo subirlo. Así con el mouse, tampoco. Bueno, no me deja subir el tamaño de la letra, disculpen si aparece muy chiquito, pero igual no importa. ¿Por qué? Fíjate que el resultado es todos los atributos de todo esto y básicamente lo que me devuelve es el reporte, ¿sí? Que yo vería en la página web oficial, pero en formato JSON. Significa que esto podría ser automatizado con un sistemita de Go que me agarre el JSON o Python, que me agarre el JSON y me lo parsea a una entidad o clase o objeto, si querés llamarlo, si querés orientación a objetos. Y ya lo tengo listo para procesar otras cosas, digamos. ¿Sí? Tarea para el hogar, buscarse una API y conectarse con Postman y empezar a tirar algunos requests. Podrías agarrar la de Twitter, por ejemplo, y con tu usuario de Twitter vos tenés a disposición una API key. Podés hacer unas, no sé cuántas, 100 llamadas por día o algo así. Siempre tenés un límite, pero para jugar está buenísimo. Y con esto haces el clientito. Nuestro paso va a ser, a continuación, hacer nuestras propias APIs. ¿Sí? Que nosotros teníamos nuestro diccionario y altamente rudimentario, ¿no? Nuestro diccionario, API B1, Words, y acá va lo que veíamos recién como ID, digamos. Y teníamos el Expression Service que básicamente me permitía obtener un string más largo, dividir en cada una de las palabras, o sea, recibir una frase, en definitiva, y devolver el resultado final de toda esa frase. ¿Es positiva o es negativa? El dictionary me permitía únicamente recibir una sola palabra. Es una string. Sí. No necesariamente. Muchas veces he visto que a las API le pasan headers específicos utilizándolo como parámetro. No es lo más recomendable igual. Gracias por avisarme, se me pasó ahí. No es lo más recomendable, pero sí he visto que muchas veces se pasa como un parámetro adicional. Sí, cuando necesites pasar tokens y demás, lo vas a hacer directamente en el header. En este caso, en cuestiones de seguridad. Pero es como súper amplio el protocolo en ese sentido. Podrías utilizarlo para otras cosas también. ¿Sí? A veces, por ejemplo,
servicio te puede recibir un binario, y de hecho yo creería que debería haber para VirusTotal un get o un post, suena más acá, post, suena más a post, que donde le puedas mandar el archivo. ¿Sí? Y fíjate, en el header le vas a estar especificando, bueno, acá por línea de comando con el curl, ¿no? El tipo de archivo que les vas a estar subiendo, que es multipart form data, o sea, un binario, dice llanamente, ¿no? Entonces, en esos casos particulares, los headers te sirven para especificar qué tipo de datos le vas a estar mandando como parámetro adicional, digamos, en el post. Pero sí, bueno, esas cosas más específicas por ahí. Bien, entonces, diccionario y expression service. Son los mismos códigos horribles de servidor uno y el otro, nada más que el expression service va a hacer uso de Dictionary 2.5000. ¿Por qué le puse esto y no una URL o alguna configuración? Por lo siguiente. Y acá, último tema de la noche y ya los dejo. Docker Compose. Nosotros teníamos dos servicios acá y vimos la clase pasada, que los dejé recontramareados, que yo podía inicializar el contenedor del dictionary por un lado, y si bien no llegamos, pero lo mismo para el de expression service, una expresión o frase, ¿no? Podíamos iniciarlo a su contenedor por separado. Ahora bien, tenemos un problema ahí. ¿Por qué? Porque si los inicio a los dos por separado, estos contenedores, ¿sí? Cada uno va a tener una IP asignada, pero yo, acá en el expression que hace uso del otro servicio, del diccionario, debería especificarle dónde demonios voy a hacer esa llamada a esa URL, ¿sí? Este get, en definitiva. ¿Dónde voy a hacer esa llamada? Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Vamos a tener que recompilar una y otra vez el servicio de expresión para tener acá una llamada 172.0.001, 002 o lo que sea, ¿sí? Lo cual ya suena bastante feo. Podríamos tenerlo, y en algún momento, en alguno de los años pasados que lo di esto, lo puse como una variable de entorno, ¿sí? Entonces, en el Dockerfile del expression service, vos podés tener una variable de entorno, si mal no recuerdo, era env, ¿sí? IP, ¿sí? O dictionary IP, y le seteas una variable de entorno de sistema, básicamente, cuando esto se vaya compilando como un sistemita operativo, en definitiva, un mini sistema operativo, esa variable de entorno va a estar disponible. Y esa variable de entorno la puedo setear antes o durante, mejor dicho, la creación de este contenedor. Es una solución que sirve, pero más parche que otra cosa, ¿no? Entonces, la misma gente de Docker ideó una forma de que yo pueda referirme al contenedor que sea, pero que se llame dictionary, con la palabra dictionary, y automáticamente la red interna de Docker pueda localizarme y redirigirme de contenedor a contenedor sin que yo le tenga que especificar IP. Es lo más parecido que tenemos a un DNS, un servidor de nombres de dominio. Sería como dictionary.com o algo parecido, ¿no? Pero esto funciona únicamente dentro de la red de Docker, y me atrevo a decir, únicamente nos va a ayudar en entornos locales a probar cosas, ¿sí? En un entorno productivo probablemente ya necesitemos otra ayudita adicional, que la próxima clase podemos verla, que es Consul, ¿sí? Un descubridor de servicios, ¿sí? Entonces, yo sé que Docker, a través de Docker Compose, me va a ayudar a tener un sistema de dos o más servicios, ¿sí? Que puedan interactuar entre sí, conociéndose a través de un nombre. Es buenísimo eso. ¿Y qué se hace con Docker Compose? Esto lo podemos ver aquí. Yo tengo lo que estamos viendo ahí, no le den bola a todo lo anterior, acá, o clear directamente.
lo que estamos viendo, estoy en la misma carpeta que mi Visual Studio. ¿Sí? Tenía el servidorcito de diccionario, el de expression, un montón de cosas al vicio. Y esto que copia a propósito, todavía no lo subí. Dockercompose.yaml, un archivito en tipo o formato estructura YAML. ¿Sí? Podría haber sido un JSON, sí, pero no me acuerdo si Docker se lo banca. En general lo manejamos todo como configuración como YAML. Donde yo puedo definir los servicios que quisiera tener andando cuando, que van a depender uno de otro en definitiva. ¿Sí? O que en algunos van a hacer uso de otros. Entonces yo quiero que a través de Docker Compose yo pueda tener los dos contenedores andando y que al mismo tiempo puedan verse a través de la red. Puedan verse. ¿Qué significa que puedan verse? A través de esta magia. Yo no tenga que especificar una dirección IP de un contenedor que no sé qué dirección IP va a tener asignada cuando Docker lo crea el contenedor, sino que el mismo networking de Docker, ¿sí?, se ocupe de esto, en definitiva. ¿Sí? Cuando yo defino un nombre que acá podría ser dictionary o diccionario o dict o lo que sea, y acá expression o frase o lo que sea, automáticamente le estoy diciendo a Docker, bueno, ¿sabes qué? Cuando se crean las instancias de estos dos contenedores, tenete tu propio DNS interno donde referencies a la IP que sea que se genere cuando esté andando ese contenedor, referenciarla como dictionary, y este otro contenedor, la que sea la IP que se cree para ese contenedor, referenciarlo como expression service. Expression solo, perdón. ¿Sí? Pero, además le voy a decir, bueno, vas a tener que buildear utilizando este tag o este nombre en definitiva. Dictionary service. Y esta carpeta, perdón. Sí, eso me estaba, por eso me quedé ahí tildado. Esta carpeta, dictionary-service, fíjate lo que encuentres ahí como Dockerfile adentro de esta carpeta. Encontrará este Dockerfile. ¿Sí? Buildealo si no lo tenés buildeado como imagen. ¿Sí? Y habilítame para que yo desde mi máquina host, o sea, mi Ubuntu, que estamos viendo ahora, pueda entrar como localhost 2.5000. Porque quiero hacer otras pruebas simplemente. ¿Okay? Y al expression, en tu red interna, llámalo expression, buildea, si no lo tenés como imagen buildeada ya, lo que sea que esté dentro de la carpeta expression-service. O sea, entra para acá y va a querer buscar un Dockerfile ahí. Si no tenemos un Dockerfile ahí, me tirará algún error, digamos. Y al mismo tiempo, vincúlame los puertos 8000, porque como el 5000 es por defecto, mira, y puede tener o no las comillas dobles, me acabo de dar cuenta. Como el 5000 es por defecto, yo quiero el 8000 para el expression service para que no se me confunda simplemente. El localhost. Y algo en particular acá. Bueno, una cosa más, Docker, le estoy diciendo. Cuando yo cree los dos, cuando cree estos dos servicios, contenedores, quiero que el expression dependa de dictionary. Y es acá, en definitiva, donde mágicamente Docker o la red de Docker va a hacerle saber a este container y por ende a este servicio que esta palabra dictionary se va a referenciar a una IP específica, la que sea que le haya dado este otro. ¿Okay? Con este depends on. Yo le agrego otra cosa más acá. Y esto es lo que le contaba que para entornos locales funciona bien, pero es una cochinada en realidad. Wait for it. Si el servicio de diccionario todavía no se terminó de iniciar, el Expression Service no debería habilitar su servicio hacia el mundo. ¿Por qué? Porque yo podría consultarle, pero este servicito no sabría cómo hacer para consultarle al diccionario, porque todavía no se terminó de crear. ¿Ok? Existe este bash, wait for it, que lo que hace en definitiva, hacer una llamada tipo health,
¿sí? Llamar a la URL y ver si esto le devuelve algo. Mientras no le devuelva nada, se queda esperando y no habilita a que se termine la construcción de este contenedor. ¿Sí? Pero, y cuando eso suceda, digamos, cuando ya exista el dictionary, bueno, llama al entry point y demás. De vuelta, esto es algo que nos sirve en forma local. Para el propósito de la cátedra está más que bien, pero no es algo que deberíamos hacer en una empresa, digamos, o en un servicio real. ¿Okay? En servicio real, probablemente nuestros contenedores van a estar orquestados por Kubernetes y Kubernetes ya lo maneja, ¿no? Y una vez que armé mi hermoso Docker Compose, lo único que tengo que hacer por línea de comandos va a ser escribir Docker Compose y decirle app. Es decir, agarra, si encontrás un archivo YAML que se llame docker-compose.iml y si mal no recuerdo se abarca con la A también de YAML y construílo. Y levantar los contenedores que están especificados ahí adentro. Debería levantarme 2 contenedores. Y dicho sea de paso, creo que yo tengo 2 contenedores apagados ahora. Exit. O sea, no debería haber problema. Entonces, Docker Compose App. A ver qué hace. A ver si explota. Acá pasó rapidísimo. ¿Por qué? Y me dio, fíjate, es como tener los 2 contenedores que la clase pasada hacíamos por separado, todo en uno. ¿Sí? Y fíjate que yo no puedo salir de acá. Solamente con control C puedo salir, queda ahí andando. Sin embargo, si me voy a otro tab, ¿sí? Puedo hacer un docker ps-a para saber qué contenedores hay corriendo. Y fíjate que los que estaban como exit ya desaparecieron y ahora tengo estos 2 nuevos. ¿Sí? Que están, mientras el status diga up, está todo joya, los puedo utilizar. Podría hacerlo y utilizarlo con Postman. De hecho, creo que tenía una llamada acá a Dictionary Service. Y debería fijarme en la IP si quiero hacer una llamada así al contenedor específico. Pero como le hice localhost, yo creo que esto debería andar. Awesome. Send. A ver. Sí, valor 4, acá abajo. Porque le mandé una palabra como awesome acá y me dijo sí, está andando. Ok. O puedo probarlo como hicimos la clase pasada con el navegador. ¿Sí? Y de hecho, para saber si esta partecita que yo modifiqué a propósito y en vez de ponerle una dirección IP le puse el nombre, funciona, podría verlo. De hecho, creo que lo tenía por acá. 172. Bueno, puedo hacer un localhost acá arriba. Localhost puerto 8000, expression API v1, bla, 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 sentiment, que eso está definido acá, toda esta parte. Y una frase, great job, al final. Si le doy un enter, esto me devuelve un resultado que es un 3. Job no creo que tenga valor específico, así que el great debe ser el 3, resultado final. Puedo analizar ahora, gracias a Docker y estos 2 contenedores, una expresión más compleja, digamos. Great job, voy a ser positivo hoy y no voy a poner ninguna otra cosa mala. Por ejemplo, awesome, good. Así. Y me devuelve. ¿Sí? Súper optimista. Chabón hoy. Bien. Docker Compose. Yo le doy hasta ahí porque con esto ya nos recontra sirve a nosotros. Y para ustedes, cuando tengan que hacer el trabajo práctico y necesiten probarlo en forma local, sí, lo hacen con contenedores. Dicho sea de paso, que mi expectativa es que sí. Próximos ejemplos, ahora no, las próximas clases, ¿no? Vamos a tener muchos más contenedores acá. ¿Por qué? Porque esto de tener el dictionary como nombre o DNS me sirve en este contexto donde tengo solamente
una instancia de diccionario y solamente una instancia de Expression Service. ¿Qué pasaría si tuviera muchas instancias de Expression Service o muchas de diccionario? No estoy seguro cómo lo resuelve la red de Docker. Ahí probablemente lo saque o devuelva siempre la misma IP para que el expression pueda acceder al mismo diccionario. Pero si ustedes se fijan en términos de microservicios y de servicios que se disponen, como son relativamente pequeños, la idea de los microservicios es que se puedan replicar, que puedan existir más de una instancia del mismo microservicio y podamos dar o brindar más servicios a otras peticiones. Se llama escalabilidad. Con esto podemos escalar. No agregando más hardware o teniendo una VM más cara y más grande en Amazon, sino creando otra instancia del contenedor. Y en esos casos, yo voy a necesitar, tengo otro problema, que es este, ¿cómo encuentro los nuevos microservicios que se vayan agregando? Porque se pueden agregar en cualquier parte de la existencia del sistema, ¿no? Y acá va a aparecer la primera herramienta que quiero que veamos, que es un Service Discovery. Otra entidad que va a ser de tipo DNS de todas las instancias que existan, ¿sí? Y que además va a cumplir otras funciones como saber si esas instancias están sanas o no. Es decir, están funcionando o tuvieron algún fallo o algo parecido. Health, se llama en inglés. Pero eso es la próxima clase. ¿Están todavía ahí? ¿Están vivos? Qué Sí, manera sí. de Sí, hablar. sí. Eh, bueno, es bueno estar confundido porque espero que te motive a leer más, digamos. Y a leer y después volver y decirme, che, profe, esto que dijiste acá me parece que no es así. Porque hasta ahora ustedes no se dan cuenta que les miento y deberían darse cuenta. Es mi expectativa que al final o al mediados, promediando la materia, ya se den cuenta cuando les miento y cuando no. En serio les digo. Porque hay muchas cosas que o me confundo o no me acuerdo bien, no lo hago intencionalmente, pero que espero que me las marquen también, tarde o temprano. Tarea para la casa. Si quieren pueden utilizar Virus Total, está lindo como para jugar. Otra, bueno, son muchas de seguridad, pero otra para jugar es las APIs de, para aquellos que les interesa la seguridad, las del NIST. ¿Cómo era API? La del NIST Material, ¿dónde está APIs? Ah, MVD, pero es del NIST. Que son bases de datos de vulnerabilidades. ¿Sí? Y acá vos podés buscar por API y saber qué tipo de vulnerabilidades existen para un código de vulnerabilidad, que generalmente comienza siempre con CVE-año-numerito más. Estas están buenas para hacer cosas. Yo en algún momento me quise hacer un clientito Golang, pero como todos mis proyectos siempre quedan a la mitad, proyectos personales. Pero necesito que hagan esto para practicar. ¿Sí? Con GER ya vieron algo y después quiero que la semana que viene hagamos más énfasis en cómo yo voy a pensar una serie de APIs para un sistema y por sobre todo cómo demonios las documento. ¿Sí? Y acá aparecen conceptos de OpenAPI que quiero que veamos, Swagger para documentar específico. Y yo vi una extensión de Visual Studio que estaba buenísima para documentar todas las APIs, pero bueno, ya le daré una vuelta a eso antes de mostrársela a ustedes. Eso como parte práctica de tarea. Como parte teórica de tarea, les digo y se las recomiendo mucho lo de microservicios de Martin Fowler. La de Fielding no tanto porque es bastante larga, pero la de microservicios de Martin Fowler, muy recomendado como lectura, conocimiento general, ¿sí? Como nuestro próximo laburo de diseñadores y arquitectos. ¿Ok? Y eso es todo. Buenísimo, profe.
Bueno, ganó Instituto, ¿no? Instituto ayer contra Vélez. Ah, y no estaba jugando ahora. Algo estaba pasando porque escuchaba No, antes ganó de entrar a Belgrano. clase. Que estaban jugando acá, Alta Córdoba. En Alberti. No, ganan al Ah, Verdi. no creo que lleguen los gritos hasta acá. Puede ser, ¿eh? Pero bueno. Había mucha Generalmente gente. no estoy muy cerca de la cancha de instituto, pero generalmente se escuchan cuando hace gol instituto, que no es muy seguido, pero se suele escuchar el grito. Es muy divertido. Para alguien que no le gusta el fútbol como a mí. Bueno, vamos. Muchas gracias.